Stacy siempre se había imaginado a sí misma como una mujer resiliente. Su vida había sido una serie de batallas, pero las había enfrentado de frente. Había criado a su hija, Magma, sola después de que su primer marido las abandonara. Él se había marchado cuando Magma tenía solo 3 años, dejando a Stacy para recoger los pedazos. A pesar del dolor, Stacy se centró en crear una vida estable para su hija. Trabajó incansablemente, equilibrando un trabajo exigente con las responsabilidades de la maternidad. Durante años, solo habían sido ellas dos, Stacy y Magma, navegando la vida como un equipo. Stacy intentó ser tanto madre como amiga, asegurándose de que Magma nunca sintiera la ausencia de su padre. Magma había sido una niña brillante y alegre, siempre deseosa de agradar. Stacy había esperado que su amor y arduo trabajo fueran suficientes para proteger a Magma del dolor de la ausencia de su padre. Pero a medida que Magma crecía, las cosas empezaron a cambiar. La adolescencia trajo sus desafíos, como ocurre con la mayoría de los adolescentes. Stacy notó que su hija se volvía más retraída, pasando horas encerrada en su habitación o pegada a su teléfono. Lo atribuyó a la angustia adolescente, una fase que cada padre tenía que soportar. Entonces Joey entró en sus vidas. Joey era todo lo que Stacy había esperado en una pareja. Era amable, solidario y económicamente estable. Un hombre de negocios con una sólida ética de trabajo y una sonrisa fácil. Stacy lo conoció a través de amigos en común, y su relación floreció rápidamente. Por primera vez en años, Stacy sintió que tenía a alguien en quien podía apoyarse. Cuando Stacy y Joey decidieron casarse, ella dejó claro que su hija era su prioridad. Joey respetaba eso. Se esforzaba por unirse a Magma, llevándola a comer y mostrando interés en sus pasatiempos. Magma parecía indiferente, pero no lo rechazaba abiertamente. Stacy tomó esto como una buena señal. Después de la boda, la vida pareció entrar en un ritmo cómodo. Joey viajaba a menudo por negocios, dejando a Stacy y Magma en sus rutinas. Stacy estaba ocupada con su trabajo, que a menudo requería horas extras. Confiaba en que Magma fuera responsable, en que tomara las decisiones correctas. Después de todo, Magma tenía 18 años ya, una adulta a los ojos de la ley. Pero Stacy comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su hija. Magma salía tarde más seguido que no. A veces no regresaba hasta las primeras horas de la mañana. Sus calificaciones, antes decentes, habían caído en picado. Se ponía a la defensiva cuando Stacy intentaba hablar con ella sobre la escuela o su futuro. «Magma, apenas estás aprobando tus clases», dijo Stacy una noche durante la cena. «¿Qué está pasando?» «Nada, mamá. Estoy bien», respondió Magma, con la mirada fija en su plato. «No pareces bien. Siempre estás fuera, y cuando estás en casa, estás encerrada en tu habitación». «Háblame». «Dije que estoy bien», replicó Magma, empujando su silla hacia atrás y saliendo furiosa de la cocina. Stacy suspiró, sintiendo el abismo creciente entre ellas. Quería creer que solo era una fase, que su hija cambiaría con el tiempo. Las semanas se convirtieron en meses, y el comportamiento de Magma se volvió cada vez más errático. Stacy intentó ignorar esa sensación inquietante en su interior, atribuyéndola a su propio exceso de pensamiento. Entonces llegó el día que cambió todo. Era una tarde tranquila cuando Jack, uno de los viejos amigos de Magma, apareció en la puerta de Stacy. Jack había sido un visitante frecuente durante la infancia de Magma, pero Stacy no lo había visto en años. Parecía ansioso, moviéndose nerviosamente mientras Stacy lo invitaba a pasar. «Jack, ¿ha pasado tanto tiempo? ¿Cómo estás?», preguntó Stacy tratando de aligerar el ambiente. «Estoy bien, señora Stacy. Solo que necesitaba hablar con usted sobre Magma», dijo, con voz vacilante. Vas con Magma, no está bien, está haciendo cosas que no son normales. «No sé cómo decir esto, pero pensé que deberías saberlo», dijo Jack, evitando la mirada de Stacy. «¿Qué tipo de cosas, Jack? Por favor, solo dímelo», urgió Stacy, su corazón palpitando. Jack dudó antes de hablar. «Ha estado grabando cosas con chicos». «Es grave, señora Stacy. Creo que necesita ayuda». Stacy sintió cómo se le iba la sangre del rostro. «¿Qué quieres decir con grabar cosas? ¿Estás diciendo que...?» «No quiero entrar en detalles», interrumpió Jack, «pero no está bien. Por favor, solo revisa cómo está. Está yendo por un mal camino». Jack se fue poco después, dejando a Stacy aturdida. Se sentó en la sala de estar, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Magma? ¿Grabando videos explícitos? No podía ser verdad. Jack debió haber entendido mal o exagerado. Pero la semilla de la duda había sido plantada.
Esa noche, después de que Magma había salido, Stacy decidió revisar la computadora portátil de su hija. Se sentía culpable por invadir la privacidad de Magma, pero el miedo en la voz de Jack había sido imposible de ignorar. Al abrir la laptop, Stacy navegó al historial del navegador. Sus manos temblaban mientras revisaba las entradas, sitios web explícitos, foros discutiendo encuentros casuales y artículos sobre adicción. El corazón de Stacy se hundió. «Esto no es normal», susurró para sí misma, cerrando la laptop. No confrontó a Magma de inmediato. En cambio, decidió observar a su hija más de cerca. Durante las siguientes semanas, Stacy comenzó a notar patrones. Magma a menudo estaba borracha cuando llegaba a casa. A veces llevaba un leve olor a cigarrillos o colonia. Era reservada con su teléfono, bloqueando la pantalla rápidamente cada vez que Stacy entraba en la habitación. Una noche, Stacy alcanzó a oír una conversación telefónica. «No puedo esperar a verte mañana», dijo Magma, riéndose. «Sí, lo llevaré. No te preocupes». El pecho de Stacy se apretó. Quería irrumpir en la habitación, exigir respuestas, pero se contuvo. Necesitaba más pruebas antes de confrontar a su hija. Su oportunidad llegó antes de lo esperado. Una tarde, Magma olvidó cerrar sesión en su laptop. Stacy dudó antes de abrir la carpeta de videos, pero su curiosidad y miedo fueron más fuertes. Lo que encontró le revolvió el estómago. La carpeta estaba llena de videos de Magma en actos explícitos con diferentes hombres, algunos de los cuales Stacy reconoció como compañeros de clase de Magma. Las lágrimas corrían por el rostro de Stacy mientras hacía clic en los archivos, cada uno más horripilante que el anterior. ¿Cómo había pasado por alto esto? ¿Cómo había llegado su hija tan lejos sin que ella lo notara? Stacy cerró la laptop y se sentó en silencio, su mente inundada de pensamientos. Necesitaba hablar con Magma para obtener su ayuda. Pero, ¿cómo enfrentas a tu hija sobre algo tan espantoso? Por primera vez en su vida, Stacy se sintió completamente impotente. Poco sabía ella. Lo peor aún estaba por venir. Los días posteriores al descubrimiento de Stacy fueron sofocantes. Su mente era un torbellino de emociones. Conmoción, confusión, desamor y culpa. Cada vez que miraba a Magma, sentía una punzada de tristeza mezclada con frustración. ¿Qué había salido tan mal? ¿Cómo había llegado su hija tan lejos en la oscuridad sin que ella se diera cuenta? Pero Stacy no era del tipo que actuaba precipitadamente. A pesar del tumulto interior, trató de mantener la compostura. Se dijo a sí misma que necesitaba manejar la situación con delicadeza. Magma todavía era su hija, después de todo. Necesitaba ayuda, no condena. Sin embargo, Stacy no podía enfrentarse a Magma de inmediato. Quería creer que esto era algo que podrían abordar juntas, que el comportamiento de Magma podría cambiar con tiempo y cuidado. Quizás la terapia, el asesoramiento o una conversación sincera podrían guiar a su hija de regreso al camino correcto. Joey, el segundo esposo de Stacy, no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando en su hogar. A menudo estaba de viaje de negocios, y Stacy no le había contado nada aún. Joey era un buen hombre, pero Stacy no estaba segura de cómo reaccionaría ante la verdad sobre Magma. No quería cargarlo con esto hasta que comprendiera completamente cómo abordar la situación. Magma, ajena al descubrimiento de su madre, continuaba con su vida desenfrenada. Sus noches estaban llenas de fiestas, alcohol y encuentros que Stacy ni siquiera quería imaginar. El vínculo que una vez fue vivaz entre madre e hija, ahora estaba tenso, con Magma evitando a Stacy tanto como Stacy evitaba mencionar lo que había descubierto. Una fatídica noche, el frágil equilibrio se rompió. Era la víspera de Año Nuevo, y Joey había regresado a casa de un largo viaje. Había asistido a una fiesta de la empresa más temprano en la noche, y estaba muy intoxicado cuando entró tambaleándose por la puerta. Stacy lo ayudó a subir a su dormitorio, donde se desplomó en la cama, murmurando incoherentemente. Ella suspiró, cubriéndolo con una manta antes de regresar al piso de abajo, para ordenar la sala de estar. Magma había salido antes, pero regresó a casa poco después de medianoche, también claramente intoxicada. Stacy miró a su hija tambalearse por la puerta principal, con el maquillaje corrido y la ropa desarreglada. «Estás borracha», dijo Stacy, con voz teñida de decepción. «¿Y qué?» Magma arrastró las palabras, haciendo un gesto con la mano de manera despectiva. «Es Año Nuevo». Stacy negó con la cabeza, conteniendo su frustración. «Solo ve a la cama, Magma. Hablaremos por la mañana». Magma no respondió. En su lugar, se dirigió escaleras arriba, tambaleándose ligeramente con cada paso. Stacy supuso que se dirigía a su habitación y decidió dejarlo pasar por la noche. No tenía energía para discutir, pero Magma no se dirigía a su habitación. En cambio,
Entró silenciosamente en el dormitorio de su madre, donde Joey estaba desmayado en la cama. Su mirada se posó en él por un momento antes de que un pensamiento retorcido se apoderara de ella. Magma, envalentonado por el alcohol y su sentido de los límites cada vez más distorsionado, comenzó a desnudarse. Joey estaba completamente inconsciente, ajeno a lo que sucedía. Magma se subió a la cama, su teléfono en una mano, la cámara ya grabando. Se colocó al lado de Joey, sus acciones impulsadas por la peligrosa mezcla de su adicción y embriaguez. Abajo, Stacy estaba terminando de limpiar, cuando una sensación inquietante la invadió. Algo no se sentía bien. Miró hacia las escaleras. Su intuición maternal la instaba a revisar a su hija. Cuando Stacy llegó a la cima de las escaleras, notó un tenue resplandor de luz que provenía de su dormitorio. Su corazón se hundió. Empujó la puerta, y la escena ante ella hizo que la sangre se le helara. Magma se paralizó cuando Stacy se paró en la puerta, sus ojos abiertos de horror. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Stacy, su voz temblando de ira e incredulidad. Magma se levantó de la cama apresuradamente, agarrando su teléfono con fuerza. «Mamá, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», Stacy interrumpió, levantando la voz. «¿Te estás grabando con Joey? ¿Estás loca?». Stacy arrebató el teléfono de las manos de Magma, ignorando las protestas de su hija. Desbloqueó el dispositivo y comenzó a desplazarse por los videos, con las manos temblorosas. Lo que vio le revolvió el estómago. Video tras video de Magma con diferentes hombres, todos explícitos y profundamente perturbadores. Las lágrimas corrían por el rostro de Stacy mientras se volvía hacia su hija. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste convertirte en esto?». Magma se quedó ahí, silenciosa y desafiante. «No lo puedo controlar», dijo finalmente, su voz fría y distante. «Lo necesito. Lo anhelo. Es quien soy». Stacy la abofeteó, el sonido resonando en la habitación. Magma retrocedió tambaleándose, llevando su mano a la mejilla. «Estás enferma», escupió Stacy, su voz llena de disgusto. «Necesitas ayuda». La desafiante actitud de Magma se tornó en ira. «No actúes como si fueras perfecto. No tienes idea de lo que es sentir esto, de tener estos impulsos. Estás demasiado ocupada jugando a ser la esposa perfecta como para siquiera notarme». Stacy sintió que su sangre hervía. «No te atrevas a culparme por esto. Me rompí el alma para darte una buena vida. ¿Y así me lo pagas?». La discusión se intensificó, con ambas mujeres gritándose una a la otra. La ira de Stacy llegó a un punto de ruptura y agarró a Magma del brazo, arrastrándola escaleras abajo hasta la sala de estar. La empujó a una silla y comenzó a caminar por la habitación, tratando de entender la situación. «Magma, ya no puedo hacer esto. Has cruzado una línea que no se puede deshacer», dijo Stacy, con la voz temblorosa. Magma miró a su madre, con una expresión inescrutable. «¿Así que qué vas a hacer? ¿Entregarme?». Stacy se congeló. La idea no se le había pasado por la cabeza, pero ahora se cernía sobre ella. ¿Cuál era lo correcto? ¿Podría realmente denunciar a su propia hija a las autoridades? Antes de que Stacy pudiera responder, Magma se levantó. «He terminado aquí. No necesito tu juicio». Cuando Magma se dio la vuelta para irse, las emociones de Stacy la abrumaron. Agarró a su hija del brazo, su agarre firme. «No vas a ir a ningún lado», dijo entre dientes. Magma intentó soltarse, pero el agarre de Stacy se hizo más fuerte. La lucha se intensificó, y en un momento de furia ciega, Stacy empujó a Magma contra la pared. Su cabeza golpeó la superficie con un ruido sordo, y cayó al suelo. Stacy miró el cuerpo inerte de su hija, con la mente acelerada. «¿Qué he hecho?», susurró, hundiéndose de rodillas. Durante varios minutos, Stacy se quedó allí en silencio aturdido, con lágrimas corriendo por su rostro. Había cruzado una línea que nunca podría deshacerse, pero a medida que el impacto inicial se desvanecía, una nueva emoción se apoderó de ella. Autopreservación. No podía dejar que nadie lo descubriera, ni Joey, ni los vecinos, ni la policía. Si la verdad salía a la luz, destruiría la reputación de su familia. Stacy tomó una decisión. Tenía que encubrir lo que había sucedido. Poco sabía que sus acciones solo la llevarían más profundamente a la oscuridad. La sala de estar estaba extrañamente silenciosa, salvo por la respiración superficial de Stacy. Sus manos temblaban mientras miraba el cuerpo sin vida de Magma, desplomado contra la pared. La enormidad de lo que había hecho comenzó a hundirse en ella, un peso presionando en su pecho. Stacy se agarró la cabeza, su mente a 1000 por hora. El pánico la consumía. Pero enterrada debajo había una realización más oscura. No había forma de deshacer esto.
Después de lo que pareció una eternidad, Stacy se obligó a ponerse de pie. Sus instintos maternales luchaban contra la sombría tarea que tenía por delante. Pero sabía que no tenía elección. Si alguien se enteraba de lo que había sucedido, destruiría todo: su familia, su vida y la reputación de Joey. Tenía que actuar. Y tenía que actuar rápido. Stacy arrastró el cuerpo de Magma fuera de la sala y hasta el patio trasero. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se movía a través de la oscuridad. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire frío de la noche le pinchaba la cara, y el suave zumbido de los grillos le parecía ensordecedor en la quietud. El patio trasero siempre había sido un lugar de consuelo, un sitio para barbacoas, reuniones familiares y risas. Ahora, estaba a punto de convertirse en el escenario de algo indescriptible. Stacy tomó una pala del cobertizo, sus manos entumecidas mientras agarraba el mango. Comenzó a cavar. La tierra estaba fría y pesada, resistiendo cada uno de sus esfuerzos. Con cada palada, sentía el peso de sus acciones aplastándola. Su mente reproducía el momento una y otra vez. La confrontación, el empujón, el sonido de la cabeza de Magma golpeando la pared. Las lágrimas de Stacy se mezclaban con la tierra en su rostro mientras trabajaba toda la noche. Para cuando la tumba poco profunda estaba lista, su cuerpo dolía, y sus manos estaban llenas de ampollas. Envolvió el cuerpo de Magma en una sábana, susurrando una disculpa que sabía que su hija nunca escucharía. «Lo siento mucho, Magma», dijo con la voz quebrada. «No quería que esto pasara, pero no me dejaste otra opción». Bajó el cuerpo a la tumba. Sus manos temblaban. Mientras lo cubría con tierra, sintió que una parte de ella se estaba enterrando junto con su hija. La madre vibrante y amorosa que solía ser, había sido reemplazada por alguien a quien ya no reconocía. A la mañana siguiente, Stacy se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Pero el peso de los acontecimientos de la noche anterior hacía que pareciera que la habitación estaba envuelta en oscuridad. Joey todavía estaba dormido arriba, ajeno al horror que se había desarrollado en su hogar. Stacy se obligó a actuar con normalidad, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se derrumbara bajo el peso de su culpa. Preparó el desayuno, sus manos temblaban mientras untaba mantequilla en el pan tostado y servía café. Cuando Joey bajó las escaleras, ella lo saludó con una sonrisa forzada. «Buenos días», dijo él adormilado, frotándose los ojos. «Buenos días», respondió Stacy con voz tensa. «¿Cómo está tu cabeza? Anoche estabas bastante mal». Joey se rió suavemente. «Sí, esa fiesta fue algo más». «¿Dónde está Magma?» Stacy dudó por una fracción de segundo antes de responder. «Se fue temprano esta mañana. Dijo que iba de viaje con un amigo por unos días». Joey asintió, aceptando la explicación sin cuestionarla. Stacy sintió un suspiro de alivio, pero fue de corta duración. Sabía que la mentira era solo el comienzo. Comenzando. Durante los siguientes días, Stacy construyó cuidadosamente una narrativa para explicar la ausencia de Magma. Les dijo a amigos y vecinos que Magma había decidido hacer un viaje espontáneo, queriendo escapar del estrés de la vida diaria. Para hacer la historia más convincente, incluso presentó un informe de persona desaparecida, fingiendo preocupación por la repentina desaparición de su hija. El acto era agotador. Cada vez que alguien preguntaba por Magma, Stacy sentía como si caminara por una cuerda floja sobre un abismo de desesperación. Pero sabía que tenía que mantener las apariencias. A medida que los días se convirtieron en semanas, la policía comenzó su investigación sobre la desaparición de Magma. Stacy cooperó completamente, proporcionándoles cada detalle que podía imaginar. Excepto, la verdad. Ella fabricó mensajes de texto, afirmando que eran de Magma, e incluso creó publicaciones falsas en redes sociales para que pareciera que su hija aún estaba viva y bien. Pero empezaron a surgir grietas en su historia. Los amigos de Magma comenzaron a cuestionar la versión de Stacy, insistiendo en que Magma nunca se iría sin decírselo a ellos. La policía se volvió sospechosa cuando no pudo encontrar ninguna evidencia del supuesto viaje de Magma. La presión aumentó, y Stacy se sentía como si se estuviera ahogando. Cada golpe en la puerta, cada llamada telefónica aceleraba su corazón. Vivía con el miedo constante de que la verdad saliera a la luz, que su fachada cuidadosamente construida se desmoronara. El punto de quiebre llegó cuando la policía obtuvo imágenes de seguridad de la casa de un vecino. Las imágenes, capturadas por una pequeña cámara montada discretamente en una cerca, mostraban a Stacy llevando algo grande envuelto en una sábana hacia el patio trasero tarde en la noche. La policía confrontó a Stacy con el metraje, y su compostura cuidadosamente mantenida se desmoronó. Rompió a llorar, confesándolo todo. Ella los llevó al patio trasero, donde el cuerpo de Magma estaba enterrado.
La sala del tribunal estaba llena el día del juicio de Stacy. Los medios habían recogido la historia, llamándola el caso del entierro, en el patio trasero. Stacy se sentó en la silla de la acusada, su rostro pálido y demacrado. La fiscalía la describió como una asesina a sangre fría, mientras que la defensa argumentó que había actuado en un momento de furia, impulsada por el impactante comportamiento de su hija. La misma Stacy subió al estrado, su voz temblorosa mientras relataba los eventos que llevaron a esa fatídica noche. «No lo planeé», dijo ella, con la voz quebrada. «No quise hacerle daño. Pero cuando vi lo que estaba haciendo con mi esposo, simplemente perdí el control». La sala del tribunal estaba silenciosa mientras Stacy describía la adicción de Magma y el impactante video que había encontrado. Joey estaba sentado en la galería, su rostro una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. Cuando Stacy reveló lo que Magma había intentado hacer con él, Joey bajó la cabeza entre sus manos. Al final, Stacy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a 25 años en prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Joey la visitó una vez antes de que fuera trasladada a la prisión. Su conversación fue tensa y llena de dolor. «No puedo creer que aquí es donde terminamos», dijo Joey, su voz cargada de tristeza. «Lo siento», susurró Stacy. «Por todo». Joey sacudió la cabeza. «Solo desearía que hubieras venido a mí antes. Tal vez podríamos haberla ayudado». Mientras llevaban a Stacy esposada, no podía evitar preguntarse si las cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera notado las señales antes, si hubiera confrontado a Magma antes, si hubiera controlado su ira esa noche, Magma seguiría viva. Pero ya era demasiado tarde para los «¿qué pasaría si?». Todo lo que quedaba era la fría realidad de sus acciones y el legado de dolor que habían dejado atrás. La historia de Stacy se convirtió en una advertencia, un recordatorio sombrío de cómo los secretos y las emociones descontroladas podían destruir a una familia desde dentro.